Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal Terror Diverso. Hoy les contaré una nueva historia de terror llamada La cuarta ventana sin casa. Hola, me llamo Mateo y aún tiemblo cuando abro la aplicación de videollamadas. Esa noche solo quería hablar con mis amigos, para repasar chistes y tareas. Lucas, Carla y Tomás aparecieron como siempre en sus recuadros fluorescentes. La luz de mi cuarto era tenue, y el ventilador parecía respirar conmigo. Nos reímos sin prisa hasta que una cuarta ventana se encendió sin nombre, solo un fondo negro y una silueta quieta sin rostro ni respiración. Pensamos que era una falla, dijimos debe ser alguien que entró por error. Yo me acerqué a la pantalla y vi mi reflejo multiplicado en pequeño en todos los cuadros. Se repetían habitaciones distintas y la cuarta sombra no tenía descripción visible ni brillo en los ojos, solo un contorno. Carla preguntó ¿quién eres?, pero el micrófono quedó mudo. La interfaz brilló, un mensaje apareció sin letras, solo un parpadeo largo como de semáforo lejano. Lucas bromeó, diciendo inviten a la sombra, y seguimos conversando sin cuidado, pero cada risa sonaba más hueca porque la silueta se acercaba hacia su cámara. No tenía rostro y aún así sentía una mirada helada clavada en mí. Tomás apagó y encendió su lámpara buscando fallas en aplicación y el cursor se quedó torpe inmóvil. La ventana se agrandó ocupando la pantalla y el ventilador guardó silencio. Entonces apareció un texto en la esquina que nadie escribió ni envió. Decía no estoy en ninguna casa y aún puedo verlos con detalle completo. La frase caminaba como hormigas por la orilla de los recuadros y cada palabra se desprendía hacia nuestros nombres como si fueran gotas densas. Carla intentó marcar a soporte, pero su teléfono se apagó sin razón. Lucas cubrió su cámara con cinta y aún lo vimos parpadear nervioso muy cerca. Tomás abrió la puerta de su cuarto y nos mostró el pasillo oscuro. El perro de su madre ladraba a una pared vacía como si oliera. Yo dije vuelve con nosotros, pero evité usar su nombre por miedo. Desde la cuarta ventana la silueta inclinó la cabeza hacia cada uno y la luz de mi pantalla bajó como si el sistema perdiera sangre. El mensaje retornó diciendo estoy con ustedes aunque nadie me haya invitado. Quise creer que era una broma elaborada y empecé a revisar configuraciones. La aplicación tenía permisos normales y sin embargo corría como si respirara. El ventilador giró otra y sobre la sombra avanzó de nuevo y vi hendiduras donde deberían ir ojos, eran huecos llenos de un brillo gris como pantanos, tragando luciérnagas. Mi nombre apareció escrito sobre su pecho, diciendo Mateo responde ¿dónde estás en este momento? Quise apagar mi cámara pero la interfaz bloqueó el botón con un pulso. Lucas sopló el micrófono y la sombra repitió el sonido en un eco. Carla dijo basta y su cuarto se cubrió de interferencia como lluvia mala. Tomás golpeó la mesa y el ruido salió en la cuarta ventana. Antes de llegar a nosotros parecía escuchar los futuros de nuestras manos temblorosas. Entonces supe que no estaba en ninguna casa y seguía cerca. La silueta levantó un brazo con movimientos intermitentes como de antena rota. Mi nombre volvió a salir pero dentro del recuadro de Carla como un tatuaje. Después apareció dentro del recuadro de Lucas con letras de tiza gastada. Después dentro del de Tomás con un trazo de tizne y ceniza. Yo sentí que mi sillón se hundía lo suficiente para dejar marca. Entonces contesté estoy en mi cuarto y no entiendo qué necesitas de nosotros. La sombra giró su cabeza sin ojos hacia con sonido sino con un parpadeo que dibujaba palabras sobre mi pared. Dijo vine desde la zona donde no hay domicilios ni puertas ni techos. En ese lugar la señal no descansa porque nadie puede dormirse un segundo allá. No hay casas pero hay llamadas y ustedes abrieron una puerta. Yo quiero ver cómo respiran cuando sienten que alguien respira. Carla empezó a llorar sin lágrimas y dijo apaga todo favor ahora, pero los botones estaban como enterrados bajo un vidrio grueso que respiraba vapor. Lucas tomó su laptop y la desenchufó y siguió alimentada de algo. Tomás dijo cuento hasta 3 y cierro la puerta con llave. Cuarto. Yo recordé que debía saludar a mi hermana luego y sentí culpa hueca. La sombra se acercó tanto que parecía oler mis dedos frente a ella. Entonces la aplicación mostró una nueva función llamada mapa de ubicaciones presentes. Cada recuadro brilló y debajo apareció una leyenda que decía hogar reconocido, pero bajo la cuarta ventana decía ningún lugar reconocido y aún así activo. Lucas intentó reportar pero la interfaz rechazó la acción con un destello. Yo sentí aire frío entrar por la rendija de la puerta como río. Las dedos encima de mi nombre. En ese contacto invisible recordé una sucesión de casas que no eran mías, pasillos sin ventanas, cocinas con platos limpios y camas que nunca se arrugaban como si alguien más hubiera visto a través de mis ojos mientras dormía. Tomás preguntaba como si todo se hubiera llenado de vidrio y ecos. Carla decía que sentía una corriente corriendo por su cabello como telarañas. Yo preferí quedarme quieto y pensar que era mejor para todos. Ahora la sombra empezó a duplicarse y
en cada cuadro apareció una versión inclinada. En el mío la figura olía a metal y lluvia, aunque no había aroma. En el de Lucas parecía escuchar latidos en la madera como pasos. En el de Carla una cortina se movía sin viento como respirando. En el de Tomás el perro cayó y miro el marco vacío. La cuarta ventana se abrió en 6 y en 8 como gajos. Cada copia decía cosas distintas con el mismo brillo de pantano inmóvil. Una decía que nació donde las alarmas siempre suenan y nadie reacciona. Otra decía que habita la zona donde las antenas conectan a los sueños. Otra repetía que en ningún lugar. Yo quería cerrar los ojos y no podía porque la pantalla reclamaba mirada. Mis amigos también quedaron inmóviles con los párpados tensos como rehenes temblorosos. Entonces la luz del pasillo encendió sola y pasó una sombra sin cuerpo. Yo miré por la rendija y no había nadie. Frío detenido contra madera. El perro de Tomás empezó a gemir como si soñara despierto. El final Carla decía que sentía sal en la lengua como marejada en su boca. Lucas repetía mi nombre como una oración sin templo ni campanas. Yo dije, ¿quién eres y qué buscas y cuánto falta para irte? La respuesta fue un silencio lleno de cosas como un cuarto de trastos, pero en lugar de polvo sentí suspiros pegados a mi cuello como hilos. La figura sacó un teléfono invisible y encendió una pantalla más oscura. Vi reflejos en mis propios ojos sumados a otros ojos más viejos. Escuché un latido de módem como si el mundo respirara desde abajo. Entonces dijo, busco aprender puertas y quiero una copia de tu respiración completa. Lucas gritó, no te la lleves, pero su voz no salió del todo. Quedó atrapada dentro del programa dando vueltas como ropa. En el auricular salió un murmullo de mar. Tomás lanzó agua contra su cámara y vimos gotas en todas las ventanas. Yo pensé en desconectar el módem y mi mano no quiso obedecerme. La sombra empezó a alinearse conmigo como si repitiera mis latidos internos exactos para que no me copie. Respire a destiempo como cuando finges dormir temprano. Hice inhalaciones cortas y pausas largas y luego volví al ritmo normal. La sombra repitió cada intervalo como si estudiara un patrón en mi pecho. Se detuvo cuando cambié de lado y puse la mano sobre el corazón. Dijo, ahora entiendo cómo abrirte desde afuera sin llaves ni cerraduras humanas. Yo miré a mis amigos y supe que nadie podía ayudar. Ahí recordé una historia que contaba mi abuelo sobre ecos que se hacían carne, sonaban como voces pegadas a objetos que aprendían la respiración de personas. Dijo, protege tu latido cuando alguien te copie porque te abre como puerta, así que conté mi edad con respiraciones y los multiplique por canción. La sombra intentó seguirme y se confundió. Al cuarto giro y al sexto aproveché y tapé la cámara con mi mano hasta sentir calor tremendo. Cuando retiré la no mostraba la aplicación, liberó los botones y mis amigos pudieron moverse y parpadear. Cerramos la llamada, sin embargo mi nombre seguía escrito en la pared. Apagué la luz y el ventilador y aún sentí el hilo respirando mi cuello. Pensé en mudarme y enterrar el módem, pero copias aprenden caminos invisibles. Si ahora me escuchas respirar por la pantalla es porque aprendí a seguirte.